¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches amigos de Enfermería Virtual. Estamos en un live, por supuesto, una noche más en este jueves 28 de marzo. Estamos a pocos días ya de poder culminar este mes, esperando que hayan aprovechado lo mejor al máximo para aprender nuevas cosas, para poder enseñar y sobre todo para seguir en el tema de la salud, ¿no? Estamos al vivo, por supuesto, a través de tu página de Enfermería Virtual Bolivia. Y si no la conoces, dale me gusta para que te puedas enterar de todas las actividades que realizamos, publicamos en el tema de la salud. En esta ocasión vamos a hablar un tema importante con el ataque cerebrovascular, accidente cerebrovascular, stroke, apoplejía, ictus o como tú le conozcas. El accidente cerebrovascular, una carrera contra el reloj por la vida y la recuperación. Estamos con nuestro invitado estrella, el doctor Paul Cardoso, médico neurointensivista de la Caja Nacional de Salud, asimismo de la Clínica de las Américas, ¿no? Permítame saludarlo, ya lo tenemos en vivo y en línea. Bienvenido a lo que es el podcast de Enfermería Virtual, doctor. Buenas noches, le saluda Moisés. Tal Moisés, como siempre agradecido, fascinado con todo lo que haces y sinceramente divulgar lo que es salud para todos los profesionales sanitarios, sinceramente da gusto mucho y te felicito como siempre. Doctor Paul, ¿cómo ha estado su día? Coméntenos un poco cómo está, cómo se siente Paul en estos momentos. No, todo bien, agradecido siempre a Dios de antemano por todas las oportunidades que uno tiene alrededor en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, que es lo más importante, y por supuesto estar rodeado de mucha gente con gran iniciativa para el progreso, sinceramente, de nuestra salud. Así que muy agradecido con todo. Importante, doctor, y están habiendo bastantes casos de ACV y que más en esta ocasión vamos a hablar sobre este tema para poder transmitir la información a la comunidad, que es muy importante poder entrenarla a la comunidad para poder salvar la vida en caso de que se presenten estos tipos de casos. Por eso lo hemos invitado para hablar sobre este tema del accidente cerebrovascular. Lo hemos denominado una carrera contra el reloj por la vida y la recuperación. Cada minuto cuenta. ¿Y Totalmente. qué más vamos a iniciar con algunos datos importantes que tienen que ver con el accidente cerebrovascular? Uno de cada 6 personas en el mundo tendrá un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida. En el mundo, alrededor de más de 15 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular. La presión arterial alta es una de las causas principales de ACV. Más del 80% de los casos de ACV pueden prevenirse con estilos de vida saludable. Algunos datos importantes, y doctor, y cada minuto que pasa también mueren más de muchas neuronas, más de 2 millones de neuronas cada minuto que pasa, ¿no, doctor? Así que iniciamos entonces para poder conocer con usted qué es el accidente cerebrovascular, doctor. ¿Cómo podemos definir ese accidente cerebrovascular? Muchas veces ataque cerebrovascular, como stroke, como ictus, como apoplejía, ¿no? ¿Cómo podemos dominar y cómo podemos definir ese concepto, doctor Paul? Bueno, prácticamente ya diste todo el tema, spoileaste todo, pero está buenísimo que lo hayas mencionado, porque justamente los datos son tan importantes, ¿no? Decías hace rato, se pierden 2 millones de neuronas por cada minuto perdido. Fíjate que es tan grande, tan inmenso esa pérdida neuronal que posteriormente nos puede dejar con grandes secuelas, ¿no? De hecho, es una de las primeras causas, ya que hablaste de epidemiología, es una de las primeras causas de discapacidad en el mundo, ¿no? Y en algunos países es la segunda y tercera causa, digamos, de muerte, que son datos importantes, no hay que tomarlos de forma superficial, sino concientizarse justamente como decíamos previamente. Y sobre esos datos añadir que prácticamente cada 4 segundos, vos sabés, Moisés, que cada
cada 4 segundos hay un un ACV isquémico, o sea, un accidente cerebrovascular en general, ¿bien? En general. Y como vos dijiste, ese dato muy importante que me gusta, son 15 millones de personas que tienen stroke al año, ¿eh? Al año, ¿bien? Entonces, fíjate que eso es un gasto económico muy grande para nosotros como familiares, ¿sí? Y por supuesto para el gobierno, dependiendo la cantidad de pacientes y la forma de cómo puedan ayudar. Fíjate que no son datos menores, sino más bien son datos mayores que es importante concientizarse respecto a lo que es el ACV. Ya lo dijiste bastante claro, ¿sí? Tiene diferentes nombres, podés llamarlo ictus. De hecho, en Latinoamérica lo llaman ictus porque eso, digamos, referente al golpe, ¿no? Golpe. Y en inglés, digamos que es el stroke. Lo pueden llamar apoplejía, que es otro de los nombres, y algunas personas, fíjate que lo conocen como derrame cerebral, ¿no? Derrame cerebral. Vienen a la consulta y de repente te dicen, sí, doctor, tengo el antecedente de un derrame cerebral. Y estas cosas son importantes, digamos, diferenciarlas, porque uno puede tener un accidente cerebrovascular de una causa isquémica, que esto se presenta en un 80% de los ACVs. Y del otro lado tenemos la causa hemorrágica, que esto se presenta, digamos, en el 20% de esa población con ACV. Entonces, es importante diferenciar. Y cuando hablamos de ACV, ahora sí, a tu pregunta, estamos hablando de que hay un bloqueo en una arteria importante, en una arteria principal, prácticamente no pasa sangre porque está ocluida o está obstruida y no alimenta esa zona, digamos, del cerebro. Y a consecuencia de eso, uno puede tener muchos síntomas. Estos síntomas pueden ser temporales, dependiendo, ya vamos a ir viendo por qué digo dependiendo, o pueden ser, digamos, de forma permanente. Y ahí están los gastos económicos mayores para esa persona porque no vuelve a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la causa de la obstrucción. Yo te voy a poner un ejemplo, digamos así, básico. ¿Alguna vez viajaste vos a los Yungas? Mira, yo no he viajado, pero todos los que viajaron me dicen que el camino es muy angosto, ¿cierto? Bien, ¿qué Sí, pasa? sí. Entonces, vos podés tener ahí dos formas de que te bloqueen el camino. Uno, de que prácticamente la gente que vive ahí te bloquee y no puedas pasar. ¿Sí? Estamos hablando y estamos relacionándolo con el trombo. ¿Sí? Porque la misma gente local te ocluye. Lo mismo pasa en la arteria. La arteria va creciendo para adentro, se puede decir, creciendo para adentro, que esto puede ser por trombos o por el mismo coágulo porque se lesionó la parte vascular hasta que te obstaculiza el paso de la sangre. O, por ejemplo, puede ser que de repente va desde el corazón, un coagulito va caminando hacia la parte del cerebro y te ocluye en un vaso muy finito. Entonces son estas dos formas de cómo se puede ocluir una arteria en el cerebro. Bien, ahora, cuando hablamos del hemorrágico, bien, acá se rompe directamente la arteria. Se rompe la arteria y empieza a sangrar dentro el tejido del cerebro, ¿sí? Prácticamente ese es el derrame cerebral que muchos lo conocen con palabras sencillas. Bien, esto a lo que respecta, digamos, de forma global, en contexto de conceptualizar lo que es el accidente cerebrovascular. No sé si respondí a tu pregunta, Moisés. Excelente definición, doctor Paul. Importante entonces definir el tema del accidente o en este caso el ataque cerebrovascular, que como usted lo decía es dado por dos opciones o por dos causas, o ya sea isquémico o hemorrágico, principalmente una de las arterias principales a causa de un émbolo. Y seguimos avanzando y cuáles son los síntomas, la sintomatología, la clínica, cómo podemos darnos cuenta
que un paciente X esté cursando por un cuadro de ACV o tenga indicios de que esté cursando por este tipo de cuadro? Mira, sí es importantísimo, importantísimo hablar de los síntomas, ¿sí? De hecho, tuve una experiencia respecto, digamos, a un conocido, ¿no? Conocido, digamos, de amistad, ¿bien? Uno se arrepiente de repente cuando uno sale con los amigos y dice, bueno, che, ¿será el momento que les hable a esta gente que no tiene conocimiento respecto a cómo reconocer los síntomas del ACV o de repente no es la oportunidad de hablar esto? Fíjate que una vez yo me arrepentí de no haber comentado los síntomas de un ACV porque de repente a esta persona que conozco, de repente era otra su vida el día de hoy. Entonces, les cuento este tipo de anécdota, bien, porque ustedes pueden salvar realmente la vida de una persona si reconocen los síntomas de forma apropiada, en tiempo y forma. Hace rato vos, con el título que me encantó, el título que le pusiste, pero ese título lo puedo, digamos, resumir en lo que es tiempo es cerebro. Bien, para los que nos dedicamos al área de neurología, porque hace rato lo dijiste vos, 2 millones de neuronas se mueren por cada minuto perdido. Y eso es un dato muy importante. ¿Y cómo debo reconocer esos síntomas? Mira, hay diferentes, digamos, escalas que uno lo puede utilizar como triage en el domicilio, por ejemplo, ¿sí? Los ambulancieros, ¿bien? O en la emergencia, cuando hacen el sistema de triage con un mnemotécnico facilísimo, ¿bien? Que es el FAST. Me gusta usarlo, perdón, este tipo de protocolo. Hay distintos, como te digo, en lo personal me gusta el FAST, ¿bien? Porque es rápido. Acá tenemos que actuar rápido. F de fast, face. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo una desviación de la comisura labial. ¿Sí? Una desviación de la comisura labial. ¿Bien? O sea, tengo un borramiento del surco nasogeniano. ¿Bien? A, lo que es arm, lo que son extremidades. Si yo le pido a mi paciente que de repente eleve las manos, que me sostenga durante 10 segundos como estuviese sosteniendo una bandeja. Si hay caída de una de las extremidades, bien, eso es un dato positivo dentro de este mnemotécnico. Puede ser el brazo o puede ser la pierna del mismo lado. Ojo, hay rarísimos casos donde hay debilidad de ambas extremidades. Ojo, digo rarísimos casos, pero generalmente el ACV se presenta con una debilidad de uno de los hemicuerpos. Bien. S, speech, hablar, articular las palabras. Generalmente estas personas hablan con palabras, digamos, arrastradas. No pueden articular bien la palabra, ¿bien? De hecho, nosotros utilizamos bastante, digamos, la oración, el zorro rojo escapa. Son palabras que no las pueden articular bien, ¿sí? Después estamos hablando de la T, fast, time, ¿bien? O sea, lo que es tiempo. Tiempo es cerebro. Quiere decir que si yo reconozco, ¿sí? Estos signos y síntomas, bien, debo llamar de forma urgente a la ambulancia o agarrar el auto, subirlo, ¿sí? Al auto, llevarlo a una emergencia. Ojo, y acá es un dato muy importante. Yo no lo puedo llevar a cualquier emergencia, ¿sí? Porque estamos hablando de que si yo trato rápido esta enfermedad, tengo que saber dónde trasladarlo. Y este tipo de enfermedades se atienden exclusivamente en Unistroke, en unidades que están altamente capacitados, bien, a tratar este tipo de enfermedades. Excelente,
Importante utilizar y saber reconocer los síntomas, la sintomatología, el cuadro clínico que pueda presentar dicho paciente. Hay diferentes escalas para poder usarla, el FAS, como usted decía, también está el Cincinnati, que también hace referencia, es muy, pero muy fácil de que la población pueda conocer cómo reconocer estos síntomas. Uno de estos síntomas que manifieste desviación de la comisura labial, pérdida o disartria, pérdida de la fuerza muscular de una parte del cuerpo, ya nos supone que estamos cursando con un 70% de probabilidad de un accidente cerebrovascular. Y usted, como usted decía, hay que llamar a la unidad de emergencias, pero hay que ver la realidad en Santa Cruz de la Sierra. Hay que ver la realidad de llamar a emergencias acá en nuestra realidad en Santa Cruz de la Sierra. Y no podemos llamar a emergencia porque esperar hasta que diga estamos por el lado sur de Santa Cruz de la Sierra, tenemos nosotros que actuar autonómicamente con nuestros propios mecanismos y llevarlo a una unidad de UTACS o unidad de ataque cerebrovascular. Y hay en algunas clínicas particulares y si no tenemos mucho dinero, hay en los hospitales públicos tal vez que puedan salvar y lograrse hacer unos estudios imagenológicos que lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante que los familiares, que las personas mayores de 50 años puedan aprender a reconocer uno de estos síntomas o este cuadro clínico que presenta dicho paciente. Estamos tal vez en casa conversando y es por sí, nuestro familiar empieza a decaer, empieza a faltar fuerza muscular en unos brazos. Ya nosotros, nuestra mente tiene que poder pensar paciente está cursando con un ACV, ¿no? Y es por esa razón que con este podcast queremos nosotros llegar a poder transmitir esa información a cada una de las personas. Y doctor, hay bastantes casos de ACV y han aumentado los casos de ACV en las unidades de UCI, no sé, en su hospital, coméntanos un poquito. Mira, en realidad, yo te puedo decir, mira, no tenemos una estadística franca, digamos, de la prevalencia acá en Bolivia en general respecto a la ACV. De hecho, se está iniciando, estamos teniendo, digamos. Pero yo digo una cosa, el tema que hoy en día, ¿sí? La salud, la actualización, bien, gratuita y fácil de adquirir hoy en día, ha puesto a muchos de nuestros profesionales, ¿sí? Digamos, bastante capacitados respecto al diagnóstico y el tratamiento del ACV hoy en día. Eso me parece, esto tómalo con pinzas igual, desde mi punto de vista. Hoy en día, en resumen, hay mayor reconocimiento de un ACV, formas de cómo tratarlo, porque antes te cuento que si muy bien no podían diagnosticar un ACV, segundo, no le ofertaban un tratamiento de ACV porque todo ACV que ingresaba a la guardia era directamente internación en piso y veamos qué es lo que pasa, pero hoy en día realmente estoy no sé si la palabra correcta es satisfecho, orgulloso, convencido de que hay muchos profesionales de que hoy en día dan con mucho más facilidad el ACV y no le tienen miedo al trombolítico, al tratamiento del ACV. Hoy en día no le tienen miedo y eso es algo muy bueno, muy bueno. ¿Por qué te digo? Porque antes se esperaba a que venga un neurólogo a poder valorar al paciente y que realice un tipo de tratamiento. Hoy en día se sabe que este tipo de enfermedad, como es tiempo dependiente, esta enfermedad no tiene dueño. El primer médico que confronta este tipo de enfermedad es el de emergencias. El de emergencias está totalmente hoy en día capacitado, ¿sí? A poder usar este tipo de drogas para cambiarle la vida a este paciente. Sí, efectivamente, lo que vos decías, tenemos casos de ACV y, y oportunamente, bien.
nosotros, tanto en la parte pública como en la parte privada, ya que mencionaste los nombres, en Caja Nacional de Salud y también Clínica de las Américas, contamos con este tipo de tratamiento, ¿sí? Que es el trombolítico, que seguramente vamos a hablar más adelante, pero contamos con este tipo de tratamiento y la verdad que tenemos muy buenos resultados. Realmente cambia la vida del paciente. Es como administrarle un pequeño suero, se puede decir, y te cambia sustancialmente los síntomas y los signos que van presentando en ese momento. Y en este mes, por ejemplo, yo te puedo decir que hemos tenido 4 casos. No es, digamos, poco, no es poco, bien. 4 casos en un mes es a los cuales se les ha efectivizado el tratamiento y la verdad que hemos tenido buenos resultados. Qué importante lo que decía doctor Paul de poder, del que el personal de salud esté capacitado, ¿no? Y que cada un mes, cada 15 días se trate de hacer un simulacro para saber si no está capacitado cuando lleguen estos tipos de casos, ¿no? La anterior vez le hablaba con un doctor, le decía, ¿su unidad está actualizada o está equipada en caso de que podamos hacer en este momento un simulacro de ACV? ¿Cuenta con los recursos humanos necesarios? ¿Contamos con insumos? ¿Contamos con material? Eh, y bueno, es importante también saber eso, ¿no? Para poder estar preparado a hacer un simulacro de vez en cuando, espontáneamente o sorpresivamente, para saber si nuestro personal está activamente capacitado, si contamos con los recursos humanos necesarios, porque a veces hay bajas médicas y cierto personal no viene y se presentan estos tipos de pacientes, ¿no? Por esa razón tenemos que estar 24/7 revisando el tema de enfermería del carro de paro, si tenemos estos medicamentos trombombolíticos, tenemos en estos casos, ¿no? Y bien que lo decía para poder estar enterados y tomemos conciencia de los tipos de pacientes que nos puedan tocar, tipos diagnósticos, cuando estamos en la sala o en servicios de emergencias o urgencias. Doctor, una vez que ya hemos manejado o detectado que nuestro paciente está cursando por un evento cerebrovascular, lo llevamos al hospital, lo llevamos a una clínica, en este caso Clínica Las Américas, un ejemplo. Está el doctor Paul de guardia, un día miércoles. ¿Cuál es el manejo que hacemos una vez que nuestro paciente llega y es reportado que tenemos un paciente con un evento cerebrovascular? ¿Cómo se maneja este tipo de pacientes? Mira, es muy importante, ¿no? Cuando uno se enfoca en tener una unidad de stroke en su institución, es importante protocolizar desde ya. Bien, protocolizar, digamos, con todas las herramientas que una institución cuenta. Bien, eso es importante. Sí, muy bien, tanto en la parte pública, Caja Nacional de Salud, tenemos, como te decía, el medicamento para poder, digamos, dar como opción de tratamiento. Tenemos también una unidad de neurointensivismo, ¿bien? Como en la parte privada también Clínica de las Américas. Entonces, ¿qué pasa? Se activa el código stroke, ¿bien? Para que el médico especializado en el área, ¿bien? De neurología o neurointensivismo acuda de forma rápida a la emergencia para poder realizar la revaloración del paciente, pero con otro tipo de, digamos, de escala, que es el NIH. Son 11 ítems y dependiendo a esto, pero no solamente con un valor numeral, porque no va a depender que yo le ofrezca un tratamiento según la escala de NIH. Hoy en día, bien, se da un tratamiento en función del déficit discapacitante que una persona tiene. Yo te voy a poner un ejemplo. Bien, a vos que no solo sos enfermero, a vos que te gusta hablar de salud, estás prácticamente como locutor. La locución para vos es muy importante. Si yo te quito la locución, estamos hablando, te quito el habla, ¿bien?
te quito el habla y te puedo dar un puntaje de 2 de NIH, por ejemplo. Llegas a ese puntaje. Antes, ese 2 antes te digo, era sinónimo de no hay necesidad de que te dé un tratamiento trombolítico. Hoy en día, si tú trabajas con tu voz y tenés dificultades, bien, eso es un déficit discapacitante. Te pongo otro ejemplo. Otra persona que está tocando el piano, ¿sí? Pero tiene una leve debilidad de ese miembro superior derecho o izquierdo, pero usa su mano para trabajar y toca piano, ¿ok? Entonces yo no lo puedo dejar con ese déficit discapacitante. Entonces, yo hago la escala de NIH, pero principalmente valoro, repito, porque se tiene que quedar esto en la cabeza de todos, valoro el déficit discapacitante para que yo actúe de forma rápida con mi tratamiento. Pero antes de mi tratamiento, yo tengo que someter a mi paciente a una serie de estudios. ¿Y cuáles son estos estudios? A mí el estudio que más me interesa es la tomografía. Una tomografía, con eso lo único que yo necesito es descartar que no tenga sangrado. No me interesa otra cosa. Simplemente descartar que no tenga sangrado. En ese momento al descartar sangrado en la tomografía, de forma inmediata, si es intratomografía, bien, o cuando retorna a la emergencia, estoy administrando el trombolítico, bien. Después de eso, después de haber administrado ese trombolítico, y si mi paciente se quedó en imágenes y yo le pasé el trombolítico, paso a la secuencia de una angiotomografía. ¿Eso qué significa? Le estoy poniendo contraste a la parte vascular, a los vasos del cerebro, para saber con mayor exactitud dónde está el problema. Porque de repente no solamente necesite de trombolítico, sino tal vez necesite de trombectomía mecánica. Importantísimo, doctor, entonces el tema de los estudios imagenológicos que tienen que ver con la detección, como usted decía, una tomografía simple para saber si es hemorrágico o isquémico y de acuerdo a eso proceder a procedimiento, ¿no? Con este tipo de paciente. Previo a eso es muy importante como enfermería poder hacer el control de los signos vitales, presión arterial, glucemia, porque hay ciertos pacientes que tienen antecedentes patológicos, diabetes, usan o se colocan insulina y a veces hacen hipoglicemias, ¿no? Pueden llegar con casi parecidos síntomas y nos pueden dar un falso diagnóstico, ¿no? Controlamos la glicemia y nos da una glicemia de 40, ¿no? En estos casos es importante también el tema de enfermería, signos vitales, presión arterial y glucemia. Muy perfecto lo que estás complementando a lo que yo decía. Muy interesante. De hecho, es algo muy importante que no debe faltar, ¿sí? El tema de descartar que no sea un mimic, así lo llamamos, ¿bien? A esa persona que ingresa con una hipoglucemia, ya lo dijiste, 20, 40, tengo que descartar que no sea una hipoglucemia. Es más, estaría feliz si fuese una hipoglucemia, que es mucho más fácil tratarlo, ¿bien? Es importante realizar el control de la presión, como vos decías, porque si mi paciente está con hipertensión, y ustedes me preguntarán cuánto de hipertensión, los valores que yo necesito para que realice mi tratamiento trombolítico, estamos hablando de presiones sistólicas menores de 185 y diastólicas menores de 110. Esos son objetivos que tengo que cumplirlos sí o sí antes de pasar mi trombolítico. Y por supuesto, resto de laboratorio ya salió, ¿sí? Ojo, no hay necesidad que yo espere el laboratorio para que yo pueda pasar trombolíticos, porque cuanto menos tiempo tardemos,
mejor para el paciente. Hay una mejor probabilidad de recuperación y de que quede sin secuelas. Ahora vos me dirás, y che, ¿qué pasa con ese paciente que está anticoagulado, que sospecho dengue además? ¿Me entendés? Entonces, son casos muy excepcionales en los cuales de repente yo voy a esperar un coagulograma. Pero son pacientes contados. Tampoco vienen todos los pacientes anticoagulados con ACV, ¿me entendés? Entonces, hay que tomarlo con pinzas y a veces hay que individualizar al paciente. Excelente, doctor. Nos vamos a ir a una pausita pequeña, nos vamos a ir a tomar un poquito de agua y enseguida volvemos con mucho más de Tiempo ex Cerebro. Y estamos de vuelta nuevamente en el podcast de Enfermería Virtual. En esta ocasión estamos hablando de un tema importante que tiene que ver con el accidente cerebrovascular. Nos decía el doctor Paul que tiempo ex cerebro y es por esas razones importante conocer los síntomas, la sintomatología, poder actuar en el menor tiempo posible. Ya definimos lo que es el concepto de accidente cerebrovascular, definimos un poco los datos, conocimos los datos, segunda causa de mortalidad en el mundo y la primera causa de secuela motora y neurológica en el mundo. Así también reconocimos o utilizamos las escalas, qué escalas puedes utilizar para poder detectar si nuestro paciente está cursando por un evento cerebrovascular. Ya lo tenemos en línea nuevamente al doctor Paul Cardoso. Hemos hablado sobre el tema del flujograma o del protocolo o de las guías en el tema de manejo de estos tipos de pacientes. Doctor, y después de que se ha hecho el estudio imagenológico, en el caso de que fuera un accidente cerebrovascular isquémico, que es el mayor índice que se puede pacientes, ¿cómo actuamos dependiendo la unidad que tenemos, dependiendo de los recursos que tenemos? ¿Cómo actuamos, doctor, ante este tipo de casos? Bien, primero, importante, ¿no? Si yo estuviese trabajando, digamos, en una unidad donde no tengo los recursos y no tener los recursos
estamos pensando de que primero no tengo un servicio de tomografía que para mí es muy importante. Bien, de hecho es importantísimo, sí, a todos los profesionales, digamos, de salud en general y por supuesto a la comunidad es importante que ya cambiemos, digamos, esta forma de pensar de que este tipo de pacientes, por ejemplo, deban ir a cualquier clínica. Eso no va bien. Y es importante repetirlo por el bien de cada uno de ellos en sí. Porque si una persona conocida mía o familiar tiene accidente cerebrovascular, tiene que acudir a un centro especializado en unidad de ictus. Bien, pero de repente ese paciente cayó en una unidad donde no tienen tomógrafo. Obviamente, el médico o el enfermero que recibió ese paciente con ACV debe trasladarlo a otra unidad. No hay otra historia, no existe otra historia, porque si ese paciente se queda en esa clínica donde no realizan la atención de este tipo de pacientes, lo más probable que quede con secuelas de forma permanente o evolucione a una muerte. Eso es un dato muy importantísimo, ¿bien? Y en caso de que tengamos un servicio donde sí tenga tomógrafo, ¿bien? El segundo paso es saber si ellos tienen el fármaco a disposición. No sirve de que sí yo tenga el tomógrafo y mande a comprar al familiar el trombolítico, porque si mando a comprar el trombolítico al familiar, me está tardando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hasta eso pierdo el tiempo de ventana que yo tengo para poder realizar el tratamiento. Y ahí está seguramente tu otra pregunta, Moisés. Vos me preguntarás, ¿y cuál es ese tiempo de ventana? ¿Hasta cuándo puedo pasar el trombolítico? Tengo hasta 4 horas y media después de haber iniciado el síntoma para que yo pueda administrar este medicamento, este trombolítico, ¿sí? Para otras personas es casi, digamos, algo parecido a un anticoagulante, para que se pueda entender mejor. No es un anticoagulante, pero es algo parecido que me rompe el coágulo, ¿sí? Para que pueda pasar adecuadamente la sangre y oxigenar mejor al cerebro, ¿sí? Entonces, repito, tengo esas 4 horas y 30 minutos de ventana para que yo pueda pasar ese trombolítico. En caso de que yo haya pasado ese trombolítico y como yo tengo un tomógrafo, recurro a una angiotomografía. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que buscar la oclusión de esa arteria. Porque si yo encuentro una oclusión de esa arteria, ¿sí? Tengo que enviarlo a otro hospital donde tengan un servicio de hemodinamia. ¿Qué quiere decir? Que estos especialistas en hemodinamia tienen que realizar una trombectomía mecánica. ¿Y esto qué significa? Esto es muy sencillo. Es un catéter que puede entrar por una de las arterias. En este caso, yo les pongo el ejemplo de la radial o de la femoral. Los hemodinamistas para cerebro prefieren femoral para poder llegar con el catéter hacia el cerebro, agarrar el trombo y sacarlo. Eso es una trombectomía mecánica y esto lo hacen otro tipo de especialistas que se dedican a realizar un servicio de neurohemodinamia, ¿sí? Entonces es muy importante, fíjate que son, por eso te digo, son centros especializados donde uno debe acudir para número uno, quedar sin secuelas y número dos, realmente salvarles la vida. Excelente, doctor. Entonces es importante poder actuar dependiendo de los recursos que tengamos. Obviamente, si estamos en una clínica de guardia donde no tenemos tomógrafo, donde no tenemos este tipo de medicamentos, fibrinolíticos, con el paciente ahí tenemos que referirlo lo más antes posible. Y sobre todo conocer el periodo de ventana para poder actuar a tiempo. ¿No? O sea,
4 horas, doctor. Dentro de lo que es el manejo de este tipo de paciente, ¿qué tipo de escala se utiliza para valorar el grado de severidad de nuestro paciente con accidente cerebrovascular? Mira, hay múltiples escalas, pero de las que nosotros utilizamos es la del NIH. Eso nos puede marcar, digamos, un pronóstico de la probabilidad de sangrado que tiene. De hecho, te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Si esta escala generalmente nosotros cuantificamos, ¿sí? Si yo tengo una escala de NIH o NIS, que algunos lo conocen, tiene más igual o mayor a 10, yo estoy sospechando de que probablemente tenga una oclusión en la carótida o tenga una oclusión en uno de los vasos principales, que es la arteria cerebral media. ¿Eso qué significa? Lo más probable que este paciente no solo necesite el uso de trombolítico, lo más probable que este paciente necesite de trombectomía mecánica. Entonces, este tipo de escala a nosotros nos ayuda a definir no solo tratamiento, sino también pronóstico. Bien, y después de eso se puede utilizar otro tipo de escalas, por ejemplo, después de la externación del paciente, generalmente utilizamos nosotros el ranking modificado para determinar con qué tipo de secuela, pero esto después lo tenemos que hacer a los 90 días y más adelante también. Importante entonces utilizar esta escala de niche dentro de lo que es este tipo de pacientes, ¿no? Como en algunas ocasiones se maneja todavía la escala de Glasgow y cuando nuestro paciente está con otros síntomas, el paciente tiene un Glasgow de 9/15, pero no podemos equivocarnos, tenemos que utilizar para lo que es, ¿no?, la escala de Niche o la escala NHS para poder valorar. No es necesario que aprendamos los 42 puntos. Tenemos todos un celular, tenemos todos una tablet, un dispositivo para poder valorar de acuerdo a los diferentes aspectos que componen la escala de Niche, ¿no? Estos 42 puntos, muy importante entonces utilizar la escala de Niche. ¿Hasta qué tiempo o qué periodo se puede utilizar la escala de Niche, doctor? ¿Hasta cuánto tiempo? Mira, generalmente nosotros cuando en Argentina, por ejemplo, nosotros utilizábamos el Alteplase. Bien, acá en Bolivia no tenemos el Alteplase, utilizamos el Tenesteplase. Y cuando nosotros utilizábamos el Alteplase, de hecho en las guías te indica que cada 15 minutos tenemos que realizar una escala de NIH cuando pasábamos este medicamento. Pero por lo menos las primeras horas todavía aún las seguimos haciendo, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos este tipo de trombolítico acá en Bolivia, el Teneste Place, ¿bien? Y después lo hacemos de forma diaria, ¿sí? Porque nosotros necesitamos valorar además, no solamente por el trombolítico, porque cuando uno pasa trombolítico, tenemos que ir valorando nuevamente y de forma continua lo que es la presión arterial. Yo no me puedo permitir, repito, no me puedo permitir tener a mi paciente hipertenso después de haber, antes y después de haber administrado trombolítico. Y tampoco me puedo permitir tener hipertensión arterial, ¿sí? Después de la trombectomía mecánica. Y mucho peor, tenerlo con hipotensión. Entonces, esos extremos, bien, son muy malos para mi paciente. Por lo tanto, esa escala del NIH, nosotros generalmente lo utilizamos hasta las 48 72 horas, que es el promedio en realidad del cual nuestros pacientes están dentro de la unidad de stroke. Muy bueno, muy buen punto. Entonces, hasta 48 horas, 72 horas se debe utilizar la escala de Niche o la escala de NHS, ¿no? Como dijo doctor, también importante poder conocer el tema de una vez que ya hemos sido intervenido nuestro paciente en caso de una trombectomía mecánica, en caso de una actuado con trombolisis o se haya hecho una trombolisis, es importante que este paciente pase a una unidad de cuidados intensivos o pase a una unidad especializada en este tipo de pacientes en el tema de caso de una UTI neurológica, ¿no? Que se debería, por ende, manejar estos tipos de pacientes. ¿Cómo es el manejo a Correcto. grandes rasgos, de forma resumida, de este tipo de paciente? ¿Cómo debemos manejarlo dentro de lo que es el tema de la presión arterial, la glucemia, las constantes vitales? Vale, mira,
el tema de la presión arterial prácticamente, en rasgos generales, es importante que yo previo al trombolítico y post-trombolítico eh, determine mis presiones arteriales sistólicas menores de 185. Muy importante, ¿sí? Y presiones diastólicas menores de 110. Yo no me puedo permitir hipertensiones porque lo más probable que mi hipertensión asociado al uso de trombolítico es un sangrado cantado en el cerebro y esto no me puedo permitir. Bien, eso es importante. Después, cuando estos pacientes se someten al uso de trombectomía mecánica, individualizamos al paciente. ¿Qué significa individualizar? Si muy bien nos manejamos aún con presiones menores de 185, bien, pero no va a ser lo mismo que yo maneje presiones arteriales de 120 o de 160 a determinados pacientes. Eso va a depender mucho porque dentro de la unidad de terapia intensiva nosotros descontinuamos con Doppler transcranial. Y en función del Doppler transcranial, y si mejor aún tenemos la información del hemodinamista, que existe ahí otra clasificación del cual se llama TIBI, bien, eso significa el grado de reperfusión que tiene ese cerebro. Y en función de ese grado de reperfusión, nosotros determinamos una determinada presión arterial. Ejemplo. Si el hemodinamista me dice que destapó todo y se pinta bien las arterias, y no es necesario que le dé mucha presión arterial. Ejemplo, no es necesario que le dé 160 de sistólica. Bien. Si el hemodinamista me dice, mira, no ha reperfundido del todo, ha reperfundido parcialmente porque no pude sacar todo el trombo, bueno, a ese paciente de repente le convenga esos 160 o 170 de sistólica, pero nunca, repito, nunca pasarme esos 185 de presión sistólica. Bien, entonces es muy importante estos valores de presión arterial en resumen las vamos individualizando entre cada paciente dependiendo al grado de reperfusión que haya tenido. Bien, ahora, referente disculpas, me llamaron. Referente al uso de glucemias, bien, esto por supuesto, el primer día de internación, generalmente les dejamos cada 4, cada 6 horas porque necesitamos un control estricto de las glucemias, bien. Y nuestros objetivos hoy en día es manejar entre 140 y 180 de glucemias a este paciente, bien. Tanto en el séptico como en el neurológico nos vamos manejando de esta manera. Sí, y por supuesto los controles de laboratorio. Como te digo, el paciente con ACV bien tratado no debería estar más de 48, 72 horas dentro de una unidad de terapia intensiva. Por supuesto, hay algunos pacientes que se complican después incluso de haberles realizado tratamiento. Pero está el otro extremo donde los pacientes que no acudieron a un centro especializado quedan con su ACV dentro las unidades de la emergencia o dentro de las unidades de medicina interna y estos pacientes, a pesar de no haber recibido tratamiento, se complican mucho más. Exactamente, Bien. y sobre todo, como usted decía previamente, que tiempo es cerebro. Por esa razón, sí o sí, menor tiempo posible estos tipos de pacientes. Y para esa razón, recalcamos, es importante el reconocimiento de los síntomas. Algo importante para enfermería que tiene que ver con el manejo de los signos vitales. Si un paciente con ACV tiene una temperatura de 37,5, ya tenemos que hacer los medios físicos como actividades independientes de enfermería. Tiene 37,7, ya tenemos que ponerle un antipirético porque nuestro paciente tiene que tener una temperatura menor de 37 grados porque esto le va a ayudar al tema del cerebro. Es importante también el tema de las aspiraciones, secreciones, que no sean por rutina, sino de acuerdo a la valoración que se haga por enfermería, el tema de la sujeción
del mismo tubo traqueal en el pabellón auricular, mismo de la flexión de las piernas a la hora del baño, el tema de cuidar los dispositivos también que puede causar una de las complicaciones secundarias que son las sepsis o bacteriemias asociadas a catéter central, y también el tema de ver cómo está el paciente en cuanto a los valores hidroelectrolíticos, también ver cómo está el ionograma, el hemograma. Dependiendo de eso, todos esos cuidados de enfermería también son esenciales para poder trabajar en equipo, juntamente con el neurotensivista, el fisioterapista o kinesiólogo en este caso, para poder ver también el cuadro o el tema de la ventilación mecánica. Es importante hacer este recuerdo para el tema de enfermería. Y algo importante, doctor, también que tenemos que saber es el tema del tipo de pacientes, de acuerdo a la edad que usted decía, también es importante ver las complicaciones de acuerdo a la edad que se presenta este tipo de pacientes. Claro, la edad es muy importante, un factor importante. De hecho, si uno revisa la literatura, bien, la probabilidad de mayor porcentaje de presentar el ACV son la gente mayor a 65 años. Y si ponemos acá varón-mujer, el varón tiene más riesgo de presentar ACV. Y esto implica mucho en términos de los factores de riesgo. Bien, ya lo decías tú hace rato, ¿sí? Es muy importante eh, tratar de ir a lo más barato, o sea, prevención, ¿sí? Es algo barato, porque si hablamos de tratamiento, de todo lo que nosotros mencionamos, es un tratamiento, sí, efectivamente caro, ¿sí? Pero no sería caro en función de que tú te vayas con todas las habilidades neurocognitivas que tenías, habilidades motoras que tenías, o sea, que te vayas íntegro del hospital o de la clínica, eso la verdad que no tiene precio, si tú te das cuenta, porque volvés a trabajar. Pero es mucho más barato, por supuesto, la prevención. Y la prevención radica en función principalmente de los factores de riesgo que condicionan para que uno presente una ACV. Y vos preguntarás, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bien, el tabaquismo es un factor de riesgo. El que fuma tiene alta chance de tener este tipo de enfermedad. Bien, la diabetes, que ya lo decías claramente hace rato vos, ¿sí? Aparte de la diabetes, la mala nutrición que los pacientes tienen. Y acá implica los problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, son factores de riesgo que condicionan a tener este tipo de enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que alimentarse bien, evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, o sea, que uno tiene que hacer ejercicio mínimo entre 30 minutos y 1 hora por día. Es recomendado el ejercicio y tomar, por supuesto, bastante agua, ¿sí? Esos son principalmente los factores de riesgo, ¿viste? Importante, doctor, entonces las recomendaciones de dentro de los factores modificables, el tema de alimentación sigue siendo importante, el tema del no sedentarismo, siempre hacer ejercicio, caminar, correr, nadar, dependiendo del ejercicio que tú te guste, inclusive bailar, ¿no? Ya Claro. sale de ese sedentarismo importante. Es por esa razón que como conclusión, doctor, es importante prevenir antes que curar. La curación sale, por supuesto, un factor económico muy alto en tema de las unidades de cuidados intensivos, el tema de las unidades de UTAC, también es importante el tiempo, los recursos humanos, el entrenamiento que se le dé al personal, la capacitación constante, la actualización de acuerdo a las guías internacionales o los metaanálisis que se han dado, es importante por eso compartir y poder concientizar a toda la población, y siempre que tengo la oportunidad y estoy ahí dando esa información a los familiares que no Excelente. conocen, y decirle que puedan primero saber reconocer un síntoma, saber y reconocer cuando nuestro paciente o nuestro familiar está cursando por un cuadro
de ACV. Doctor, como conclusión, algunas de sus palabras importantes. No, simplemente complementar esos factores de riesgo. Hoy en día es muy importante el grado de estrés que tienen, ¿eh? Hay que evitar ese grado de estrés. Por supuesto, a eso ayuda mucho el ejercicio y la buena alimentación, sin duda. Y como para finalizar, a ver, es muy importante, ¿no? Hacer un repaso de concientización, digamos, a todos los que nos están escuchando, de primero guardar esta información de forma resumida y de poder transmitir a la gente, transmitir a la población que hay formas de cómo reconocer primero la enfermedad. Y cuando uno sospecha la enfermedad en función de cualquier escala que a ustedes les guste, que les sea más fácil, recomendar a esa gente que creen que tenga esta enfermedad cerebrovascular, se pueda trasladar de forma inmediata a una unidad donde realizan la atención propiamente del accidente cerebrovascular, una unidad de stroke, una unidad de neurointensivismo, que vayan exclusivamente a esos servicios donde van a tener mayores beneficios. Bien, y posteriormente a esto, por supuesto, si alguno queda con algún grado de secuela, la historia no terminó ahí. Si hay un grado de secuela, por supuesto, es muy importante continuar la rehabilitación. Y acá entran en juego, por supuesto, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, porque tiene que uno volver a tener los hábitos de los cuales ha perdido, ¿sí? Porque hoy en día, antes pensábamos que acá las células del cerebro no se volvían a regenerar. Hoy en día hay muchos estudios ya comprobados referente a lo que es la neurogénesis y la neuroplasticidad. Así que es muy importante una buena valoración, ¿sí? Y una rehabilitación neurocognitiva, deglutoria y, por supuesto, motora. Así que bueno, no se olviden que lo más barato es la prevención y tiempo es cerebro. Importantísimo, doctor, que le decía uno también los factores que forman parte de los causantes es el estrés, ¿no? El estrés cotidiano y en el hospital, Correcto. principalmente en las áreas laborales, el síndrome de Burnout, ¿no? Que algo importante es que tenemos que salir de esa rutina, no enojarse hasta llegar a gran medida fuerte, porque hemos tenido casos de antecedentes de que ciertos familiares o cierto paciente haya tenido con antecedente una discusión muy fuerte con su pareja o alguna otra persona y haya tenido a llegar a estas consecuencias de perder el habla, de perder la fuerza muscular y también, como decía, el tema de la rehabilitación, el apoyo familiar paciente o nuestra familia ya ha salido de la parte más crítica, es importante el acompañamiento familiar y obviamente también el área de fisioterapia, ¿no? En la parte motora, la parte de logoterapia. Es importante poder intervenir en nuestro familiar o nuestro paciente que ha sufrido este tipo de enfermedad, este tipo de accidente cerebrovascular. Querido doctor, queremos agradecerle por este importante tiempo que se da para poder hablar sobre este tema tan importante. Esperamos que hayamos llegado bien hacia la comunidad. El objetivo es ese, de que lleguemos a la comunidad, de poder transmitir esa información para que todos podamos actuar a tiempo, ¿no? Porque, como decía, tiempo es cerebro. ¿Algo más para agregar, doctor, para despedirnos? No, no, simplemente agradecerte y felicitarte por los programas que realizas y realmente espero que lleguemos a mucha gente transmitiendo este tipo o divulgar este tipo de noticias porque es muy importante y realmente puede salvar la vida a muchas personas cuando uno sabe detectar adecuadamente en tiempo y forma estos síntomas para darle un tratamiento oportuno. Así que felicidades y seguir adelante con esto. Le agradecemos, doctor, y que pase una bonita noche y un Gracias. descanso reparador. Buen fin de semana. Buen fin de semana.
Estuvimos con el doctor Paul Cardoso, médico neurointensivista, hablando sobre este tema importante que tiene que ver con el conocimiento del accidente cerebrovascular, cómo actuar ante unos casos que se presentan, cómo reconocer los síntomas y principalmente actuar a tiempo, ¿no? Porque a mayor tiempo, mayores probabilidades de mortalidad y es por esa razón que debemos actuar a tiempo. Queremos agradecerles a todos los amigos que estuvieron siguiéndonos a través del en vivo y será hasta otra oportunidad. Permiso.